Muy buenas tardes a todo nuestro público conectado. Como cada miércoles le damos la bienvenida a nuestra nueva edición y nuevo segmento Habla con tu médico. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Esta tarde nos acompaña la doctora Kelly Montaza Izquierdo. Ella es médico hematóloga del Instituto Nacional del Niño San Borja. La doctora va a absolver todas las dudas que ustedes tengan relacionadas al tema leucemia mieloide crónica. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para resolver todas las preguntas. Muy bien, gracias a usted, doctora, sobre todo por acompañarnos el día de hoy en este tema tan importante. A nuestro público les recordamos que si tienen dudas o quieren hacer preguntas relacionadas a este tema, pueden dejarnos sus comentarios, ¿no? En los comentarios, valga la redundancia, de esta transmisión. Doctora, dígame, por favor, iniciando con ese tema tan importante, ¿qué es la leucemia mieloide crónica? Mm, bueno, la leucemia mieloide crónica es un cáncer, ¿no? De la sangre. Em, en este tipo de cáncer, la célula madre mieloide, ¿no? Que se encuentra en la médula ósea, es reemplazada por otra célula madre mieloide anormal, ¿no? Em, ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Por qué se vuelve anormal? Es que sufre una alteración cromosómica, ¿no? Ocurre un intercambio de material genético entre dos cromosomas, el cromosoma 922, dando origen a un cromosoma anómalo, ¿no? Llamado típicamente el cromosoma de Filadelfia. Este cromosoma de Filadelfia anormal, que se encuentra presente ya en las células mieloides anormales, van a dar origen a un oncogen, ¿no? Un oncogen que lleva de nombre BCR-ABL. Esta proteína, ¿no? BCR-ABL o oncogen, tiene una actividad enzimática tirosinquinasa que va a provocar que estas células mieloides empiecen a proliferar, ¿no? De una manera incontrolada, produciendo así el aumento excesivo, ¿no? De leucocitos, tanto en la médula ósea, ¿no? Y luego posteriormente en la sangre, ¿no? La leucemia mieloide crónica, como vemos, es una leucemia donde se ha logrado identificar esta alteración genética, ¿no? Y el oncogen que lo produce. No es tan frecuente en la población, se diagnostica de 1 a 2 pacientes por cada 100.000 habitantes, pero representa más o menos el 15 al 20%, ¿no? De todas las leucemias diagnosticadas, ¿no? En la población en general. Muy bien, doctora, gracias por esta excelente explicación sobre la definición de esta enfermedad. Dígame, por favor, ¿cuáles son las causas y factores de riesgo? Mm, las causas en sí de esta enfermedad que provoca esta alteración genética, ¿no? Esta traslocación genética, no se conoce, ¿no? Se desconoce. Sin embargo, hay algunos factores de riesgo, ¿no? Que podrían incrementar un poco el riesgo de desarrollar una leucemia mieloide crónica. Por ejemplo, factores de riesgo ambiental, como exponerse a altas dosis de radiación ionizante. Em, por ejemplo, cuando los sobrevivientes a accidentes nucleares, a explosión de bombas atómicas, ¿no? Tienen un incremento de desarrollar una leucemia mieloide crónica. También hay otro factor de riesgo ambiental, que es la exposición a compuestos químicos derivados del benceno, pesticidas, ¿no? A veces las personas por su propio trabajo se exponen a estos compuestos químicos, ¿no? Aumentando un poco el riesgo, ¿no? De desarrollar leucemia mieloide crónica. También podríamos decir la edad, ¿no? Porque a mayor edad existe un poquito más de riesgo de desarrollar una leucemia crónica, pero sin embargo es un factor de riesgo menor, ¿no? Bien, doctora, y habiéndome detallado estos factores de riesgo,
entonces sí existe la posibilidad de prevenir la enfermedad. Mm, bueno, la leucemia amiloide crónica no es posible prevenir, ¿no? Porque en sí no se sabe exactamente la causa, ¿no? ¿Qué es lo que provoca la alteración genética? Eh, Existen factores de riesgo, pero no es que ellos causen exactamente la traslocación. Al no saber la causa, no se puede prevenir. Entonces, la leucemia amiloide crónica no es una enfermedad prevenible. Ah, entiendo, doctora. ¿Pero es hereditaria o no? Mm, bueno, la leucemia amiloide crónica no es hereditaria tampoco, ¿no? Es decir, no se va a transmitir de padres a hijos, ¿no? Es una enfermedad adquirida, ¿no? Es adquirida en el tiempo, ¿no? Pueden haber factores ambientales, otros factores de la propia paciente que le hace susceptible, ¿no? A desarrollar una leucemia amiloide crónica. Eh, Sin embargo, en algunos estudios se ha evidenciado a veces casos de leucemia amiloide crónica en gemelos, ¿no? Pero esto no nos dice de que esto es hereditario, ¿no? Más que todo dice que esos gemelos han sido expuestos a los mismos factores ambientales y eso es lo que ha hecho para que desarrolle la leucemia amiloide crónica, ¿no? Entonces, por lo tanto, la leucemia amiloide crónica no es hereditaria, no se transmite de padres a hijos, es adquirida. Ah, muy bien, doctora. Ahora sí queda mucho más claro. Dígame, doctora, ¿cuáles son las fases de la leucemia amiloide crónica? Mm, bueno, la leucemia amiloide crónica se va a clasificar en tres fases, ¿no? Va a presentar tres fases. Esto va a depender de los síntomas que presenta el paciente, ¿no? Y también de los hallazgos que encontremos en los análisis de laboratorio, ¿no? Son tres fases, ¿no? Una fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica, ¿no? La fase crónica es en donde se diagnostica la mayoría de pacientes. Usualmente en esta fase los pacientes son asintomáticos y el diagnóstico se hace a través de un análisis de rutina, ¿no? El paciente va, hace un examen de rutina, un hemograma y de repente el médico evidencia la presencia de leucocitos incrementados, ¿no? Usualmente mayor de 100.000 leucocitos. Lo normal es 10.000, pero en estos tipos de pacientes está incrementado, mayor de 100.000. Eh, bueno, esa es la fase crónica, no solamente el paciente está sintomático y en un examen de rutina presenta leucocitosis, ¿no? Hay otros factores también que puede tener plaquetas elevadas, basófilos elevados, pero básicamente eso, ¿no? Luego en esta fase, si es que el paciente no se diagnostica o si es que no recibe tratamiento, va a evolucionar a una fase más avanzada de la enfermedad, ¿no? Que es la fase acelerada o fase blástica. En la fase acelerada, el paciente clínicamente empieza a tener más síntomas sistémicos ya de la enfermedad, ¿no? Va a tener fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, eh, puede tener ya también dolores óseos, dolor en el cuadrante superior del abdomen, en el cuadrante superior izquierdo, llenura precoz, ¿no? Y en el examen de sangre, en el hemograma, lo que vamos a encontrar ya la presencia de leucocitosis también, pero también la presencia de células inmaduras, ¿no? O blastos siempre en un porcentaje menor, ¿no? Menos del 20%. Y ya en la fase más acelerada de esta enfermedad, que es la fase blástica, eh, en esta fase ya la leucemia amiloide crónica se ha transformado ya a una leucemia aguda, ¿no? En esta fase el paciente tiene, aparte de los síntomas sistémicos, dolor óseo, em, pérdida de peso, dolor abdominal, llenura precoz. mm,
ya empieza a presentar citopenias, ¿no? En el hemograma evidenciamos que empieza a tener anemia, ¿no? Plaquetopenia y la presencia ya de células inmaduras o blastos, lo que nosotros llamamos, ¿no? Que va a ser mayor del 20%. Esa es la fase blástica. Entonces, la leucemia mieloide crónica pasa por 3 fases: una fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica, ¿no? Muy bien, doctora, excelente información. ¿Y qué órganos afecta a esta enfermedad? Mm, bueno, la leucemia mieloide crónica, como es el cáncer de la sangre, principalmente va a afectar lo que es la médula ósea, ¿no? Em, También puede afectar los órganos hematopoyéticos que están fuera de la médula ósea, son llamados extramedulares. Va a afectar el hígado, ¿no? El vaso, va a haber un incremento de tamaño de estos órganos. En fases más avanzadas de la enfermedad, también va a haber una afectación en los ganglios, ¿no? Van a aumentar de tamaño. También puede afectar la piel, no, claro, puede afectar la piel, ¿no? En las fases más avanzadas puede haber infiltración de esta leucemia a piel, ¿no? Ujú. Doctora, y explíquenos, por favor, cómo se diagnostica esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico infalible, digamos? Ujú. Eh, el diagnóstico de la leucemia mieloide crónica, uno es la historia clínica, ¿no? Otro es el examen físico. El paciente va a tener un esplenomegalia, ¿no? O sea, un crecimiento del vaso bien notable. Y en el hemograma, como les decía, en el examen de sangre, típicamente va a haber leucocitosis, ¿no? Leucocitos mayor de 100.000. A veces se reportan casos en que ha llegado más de 1.000.000 de leucocitos. En este mismo hemograma también se va a ver otras alteraciones, la presencia de incremento de basófilos, incremento de plaquetas, ¿no? Eh, Esa es la primera parte, ¿no? En la que hace la sospecha, la presencia de esplenomegalia, más leucocitosis en el hemograma, más la presencia también de todos los estadios de maduración de los leucocitos, ¿no? En el hemograma va a haber presencia de células precursoras de los glóbulos blancos de los leucocitos. Puede haber promielocitos, mielocitos, metamielocitos, ¿no? La basofilia y la trombocitosis. Pero esa es la sospecha, ¿no? Se sospecha, pero el diagnóstico definitivo ya lo hace el hematólogo, ¿no? A través de un estudio de médula ósea, eh, donde se toma sangre medular, ¿no? Para hacer un mielograma, un estudio de citogenética, ¿no? Donde vamos a evidenciar la alteración genética, que es la translocación 922, la presencia del cromosoma de Filadelfia, y aparte un estudio molecular, ¿no? Donde vamos a detectar la presencia del oncogen, ¿no? Del BCR-ABL. Entonces, el diagnóstico definitivo lo hace el hematólogo, ¿no? A través de un estudio medular completo, ¿no? Que incluya citogenética, molecular, más un extendido, ¿no? De sangre medular. Correcto, doctora. Y una vez detectada la enfermedad, ¿cuál es el tratamiento que se le da al paciente? Mm, bueno, el tratamiento de la leucemia mieloide crónica de elección son los inhibidores, ¿no? De tirosinquinasa. Ese es el tratamiento, como les decía antes, la leucemia mieloide crónica, se sabe la alteración genética que lo produce, se detecta, se sabe cuál es el oncogen que produce toda esta enfermedad y hay fármacos diana, ¿no? Dirigidos a este oncogen, que son los inhibidores de tirosinquinasa. Em, Estos inhibidores fueron introducidos más o menos en el año 2000, antes de que, antes de su descubrimiento, la supervivencia de la leucemia mieloide crónica era bien poco, ¿no? A los 10 años era menos del 10%. Eh, Gracias al tratamiento
diana, que son los inhibidores de tirosinquinasa, la supervivencia de estos pacientes, la sobrevida cambió, ¿no? Dramáticamente, ¿no? Favorablemente, que ahora es mayor del 70%. E incluso se puede hablar de que los pacientes, una vez que inician el tratamiento, tienen una supervivencia igual a la población general, ¿no? Es decir, a un paciente que no tiene leucemia amiloide crónica. Entonces, los inhibidores de tirosinquinasa cambiaron la historia de la leucemia amiloide crónica, aumentaron la sobrevida, ¿no? Estos lo que hacen es inhibir, ¿no? la actividad de este oncogen BCR-ABL, que es lo que produce la proliferación y desregulación celular, ¿no? Bueno, en el Perú tenemos inhibidores de tirosinquinasa de varias generaciones, ¿no? De primera generación, segunda generación, tercera generación. De primera generación tenemos el imatinib, ¿no? Tenemos en el Perú. De segunda generación tenemos el dasatinib, nilotinib, ¿no? Bosutinib, y de tercera generación el pomatinib, ¿no? Entonces, la elección de con qué medicamento o con qué inhibidor de tirosinquinasa vamos a empezar el tratamiento va a depender de la fase, ¿no? En la que se encuentra el paciente en el momento del diagnóstico, de acuerdo a la edad del paciente, también de acuerdo a los factores, a las comorbilidades, ¿no? O enfermedades preexistentes que tenga, ¿no? Por ejemplo, si el paciente se encuentra en fase crónica, empezamos el tratamiento con un inhibidor de tirosinquinasa de primera generación, ¿no? Como es el imatinib. Si es que está en una fase acelerada, ¿no? Donde ya hay un porcentaje de células blásticas, ¿no? Inmaduras, lo recomendamos iniciar con un inhibidor de tirosinquinasa de segunda generación, ¿no? Como el dasatinib, nilotinib, bosutinib. Y si ya está en fase blástica significa que la leucemia amiloide crónica ya se transformó en una leucemia aguda, el tratamiento es de la quimioterapia endovenosa, ¿no? Más un inhibidor de tirosinquinasa, ¿no? De segunda generación, idealmente, ¿no? Bueno, existe también lo que es ya como una opción más, una tercera línea, podríamos decir, el trasplante, ¿no? De progenitores hematopoyéticos, que se indica a determinados pacientes, ¿no? Por ejemplo, aquellos que ya han fallado a varios inhibidores de tirosinquinasa, ¿no? A 2 inhibidores de tirosinquinasa, ¿no? Aquellos que están ya en una fase de leucemia aguda o fase blástica, aquellos que por diferentes motivos no toleran, ¿no? Los inhibidores de tirosinquinasa. Entonces, esos son ese es el tratamiento, ¿no? Los inhibidores de tirosinquinasa y en algunas ocasiones el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Muy bien, doctora. ¿Y estos medicamentos inhibidores que mencionan hacen que los pacientes presenten efectos secundarios? Mm, bueno, los inhibidores de tirosinquinasa son usualmente bien tolerables, ¿no? Pero se presentan efectos adversos, ¿no? Hay efectos adversos que son comunes a todos los inhibidores de tirosinquinasa. Por ejemplo, puede haber un poco de edema, ¿no? O sea, retención de líquidos, aumento de volumen en los tobillos, aumento de volumen en los párpados. Puede haber desórdenes gastrointestinales, ¿no? Como náuseas, vómitos, diarreas, ¿no? Puede haber al comienzo cuando empiezan el tratamiento, ¿no? Con estos ITK, un poco de prurito, así como rash, ¿no? Sarpullido. También puede haber problemas musculoesqueléticos, como calambres, dolores articulares, ¿no? Fatiga, cefalea, ¿no? Esos son los síntomas generales que producen estos inhibidores de tirosinquinasa. Como vemos, son fáciles de manejar, ¿no? También hay efectos colaterales propios o específicos, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no?
Por ejemplo, el dasatinib presenta un efecto secundario muy específico de él, ¿no? Como es el derrame pleural, el nilotinib, el ponatinib, elevan a veces las enzimas hepáticas, producen aumento de los triglicéridos. Nilotinib también presenta a veces problemas cardiovasculares, ¿no? Como prolongación del QT en un electrocardiograma, ¿no? El imatinib presenta también eh, calambres, es propio de él, ¿no? Y edemas, ¿no? Hay efectos secundarios comunes a todos ellos y efectos secundarios propios de cada uno de ellos, pero como siempre son fáciles de manejar, ¿no? Usualmente se trata de controlar estos efectos secundarios y si el paciente tiene alguna comorbilidad que contraindique su uso, tampoco no se indica, ¿no? Por eso es que tenemos varias opciones, varios inhibidores de tirosinquinasa. Excelente alcance, doctora. Por favor, para culminar, si esta enfermedad se detecta a tiempo, ¿es posible una remisión total? Eh, bueno, la leucemia mieloide crónica, lo que se puede hablar es de una remisión hematológica completa, ¿no? ¿En qué consiste esta remisión hematológica completa? En que con el tratamiento logramos que el hemograma se normalice. Ya no hay esos 100.000 leucocitos, sino un hemograma normal, sin menor de 10.000 leucocitos, ¿no? Se habla de una respuesta hematológica completa donde el hemograma es normal y donde el vaso, que estaba incrementado de tamaño, regresa a su tamaño normal, ¿no? También se habla de una respuesta citogenética completa, donde ya no, en el examen de médula ósea, ya no se vuelve a detectar la alteración genética, ¿no? El cromosoma Filadelfia. Y también se habla de una remisión molecular completa, donde ya no se detecta el oncogen o transcripto, ¿no? BCR-ABL. Entonces, la leucemia mieloide crónica se puede hablar de una remisión completa, ¿no? Más no de una enfermedad curable, de una enfermedad que se controla, ¿no? Con la medicación. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por esta valiosa información que nos ha brindado a todos los doctores del Consejo Regional 3 Lima y también al público en general. Esperamos contar con su presencia para próximas ediciones de Habla con tu médico. Muchas gracias, doctora. Ujú. Sí, bueno, quería agradecer por la invitación y bueno, supongo que es en aras del celebrar el 22 de septiembre, ¿no? El Día Mundial de la Lucha contra la Leucemia Mieloide Crónica, ¿no? Esta fecha se ha puesto el 22 de septiembre porque justamente por la alteración cromosómica que presenta la enfermedad, ¿no? En la traslocación, el cromosoma 22, 22 del 9 y 22, ¿no? Y lo que se trata con este Día Mundial es que la gente va a hacer más visible esta enfermedad, ¿no? Y tratar de que la sociedad sea consciente, ¿no? De la enfermedad. Muy bien, doctora, qué dato tan importante nos ha compartido y por supuesto, esta transmisión ha sido a propósito de esa fecha, ¿no? Del 22 de septiembre. Agradezco nuevamente, doctora, que nos haya acompañado en esta edición. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, gracias. Invitamos a todo nuestro público en general a compartir, a visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram como CMP Lima. Con nosotros es hasta el próximo miércoles. Que tengan un excelente día. Muy buenas tardes.